¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de líderes. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de gran importancia y que seguramente usted lo ha estado escuchando por los diferentes medios de comunicación, pero este programa sigue con la tradición de tener a los protagonistas de la historia y por supuesto nos acompaña nuestro moderador, el licenciado Francisco Javier Santillán, que siempre es un gusto tenerlo, es un verdadero líder, así que comandante en jefes de nuestros líderes. Muchas gracias, licenciado, por seguir aquí en este programa y que nos ha ido muy bien. Agradecer tus palabras, Darío, y sobre todo intentar en esta ocasión, con toda la seriedad que merece el caso, tocar un tema que es vital en la vida de Jalisco, que es vital en la zona metropolitana, que es de una gran trascendencia y sobre todo un instrumento necesario para resolver los problemas cotidianos de todas las familias, que es el transporte urbano. Así Este es un asunto, Darío, y nos acompaña No, hombre. un personaje que para este programa es indudablemente un orgullo tenerlo, porque como dice Darío, bien, hay acontecimientos que marcan la imagen, la presencia, la vida de las personas, y hay personas que marcan también su momento generacional con su responsabilidad, con su trabajo y sobre todo con resultados. Cuando son positivos, esto queda para toda la vida. También cuando son a veces resultados negativos, también queda la condena social permanente. En este caso estamos con Bernardo Gutiérrez, que como ustedes lo han escuchado, como lo ha señalado nuestro compañero Darío, ha sido un hombre muy exitoso en su vida profesional y hoy vamos a tocar con él este tema que le tocó, que históricamente la vida le permitió enfrentarlo junto con todos los jaliscienses. ¿Por qué para nosotros es importante el asunto del transporte urbano? Este es un fenómeno que en los últimos años todos los gobiernos que ha tenido la zona metropolitana y el estado de Jalisco, uno de sus aspectos primordiales, recuerdo una toma de protesta del gobernador Enrique Álvarez del Castillo, cuando su primera instrucción que dio fue que el secretario de gobierno se dedicara de lleno a revisar y a presentar una propuesta para poder facilitarle la vida a toda la población que se traslada para ir a su trabajo, que se traslada para ir a la educación, que se traslada para desarrollar sus actividades cotidianas y que ese tiempo de traslado se vuelve vital. Por eso es que al encontrarnos a unos días de que se lleve adelante la inauguración de la obra más grandiosa que se ha construido en el estado de Jalisco con recursos públicos federales y sobre todo después de una negociación extraordinaria que ya podremos analizar aquí, de cómo los jaliscienses en esta ocasión encontramos la solidaridad del gobierno federal. Se tiene una inversión que mucho cambia a veces entre los números que unos dicen 31,000 millones de pesos federales, otros 34,000, pero lo más importante es que la obra ya está transitando por Guadalajara y solo estamos a unos días de que se ponga en servicio. En ese esquema yo le pediría a Bernardo Gutiérrez, que le tocó siendo responsable de la secretaría que iba a llevar la construcción de esta obra magna de Jalisco, que nos dé sus puntos de vista de que, siendo un jalisciense extraordinario y sobre todo un jalisciense comprometido, que había estado en las administraciones municipales también de Guadalajara, que nos diga cómo iniciamos el 7 de agosto el esfuerzo colectivo
de los jaliscienses para poder llevar adelante la obra en el 2014, ¿cuáles eran las circunstancias que rodeaban esta fecha, Bernardo? Nos dará mucho gusto escuchar tu punto de vista. Y bienvenido, bienvenido, mi estimado, gracias a este espacio del Instituto Reyes Heroles. En verdad, como bien lo decíamos, un verdadero protagonista. No hay quien haya vivido este tema más de cerca que tú. Así que bienvenido, y ojalá, y si tú lo permites, que podamos estarnos viendo seguidos conforme vayan suscitando estos temas. Bienvenido, y los micrófonos, mi estimado. Muchas gracias, Darío, Javier, por invitarme al Instituto Reyes Heroles a expresar justamente lo que sucedió con la construcción de la obra más grande en la historia de Jalisco. Efectivamente, esta es la obra más grande desde el punto de vista de construcción de obra civil, y también considero yo que la obra de construcción de movilidad más importante del estado de Jalisco. Mira, Javier, yo tengo muchas anécdotas, muchas cosas que decir sobre la línea 3 desde que iniciamos con este proyecto. Primero que nada, quiero hacer referencia a los comentarios que hiciste en la época de ese gran gobernador que fue el licenciado Álvarez del Castillo. En esos años, ya estaba desde los años 80, vamos a hablar, su gobierno fue en los años 82, 88, ya estaban proyectadas varias líneas de tren eléctrico urbano. Primero vamos a diferenciar lo que es un tren eléctrico urbano con respecto a un metro. Muchas veces se ha dicho que en realidad es un metro. Bueno, muchos hablan de la comparación. De hecho, fue un gran debate la comparación entre el tren, la línea 3, con respecto a lo que nosotros conocemos como el BRT o macrobús, que es este camión largo. Bueno, hay una clasificación, es decir, de lo más grande, lo que más masivo puede mover como medio de transporte es el metro, después sigue el tren ligero, después sigue el tranvía, después sigue el BRT o camión como tipo macrobús, luego el camión normal que conocemos, y así nos vamos hasta la bicicleta, el peatón y el coche. Bueno, nosotros cuando planteamos este proyecto, lo retomamos de la administración del gobernador Álvarez del Castillo, que ya había diseñado hasta el año de 1988, él ya había diseñado 5 líneas de tren. Desde 1988 ya estaban diseñadas 5 líneas de tren para Guadalajara. Habíamos migrado del trolebús, que es una especie como de tranvía. Que corría por toda la avenida Hidalgo, ¿no? Corría, sí. Y Vallarta. No, y en realidad el trolebús, Darío, corrió por Federalismo. Ok. Sí, el túnel, a lo mejor estás muy chavito, pero el trolebús ya corría por Avenida Federalismo, y entonces cuando la demanda comenzó a crecer, había que cambiar o migrar al siguiente piso, que es de un trolebús subirlo ya a un tren. Entonces el licenciado Álvarez del Castillo tomó la decisión con muchos profesionales en aquel momento. Fue una gran generación de técnicos y de políticos los que tuvo el licenciado Álvarez del Castillo. Aquí tengo uno de ellos, precisamente Javier, y quiero decirles que diseñaron 5 líneas. Después vino el cambio de gobierno con el licenciado Cosío y se inauguró la primera línea del tren en 1988. En 1989 llega el licenciado Cosío como gobernador e inicia inmediatamente el proyecto para hacer la línea 2. La línea 2 que corre, en este caso, es un oriente-poniente, en este caso de la estación Tetlán justamente al Parque Morelos, ahí en el Federalismo, y se logra hacer con el licenciado Cosío y con el licenciado Carlos Rivera. Vamos a hablar de la dupla Cosío-Rivera. Logran hacer la línea 2, se inaugura en 1994 por el presidente Salinas, y en ese momento ya teníamos los proyectos iniciados, los primeros preproyectos, vamos a llamarlo de alguna manera, o las factibilidades para la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Y yo siempre he dicho que Jalisco tiene la capacidad financiera y de gestión para lograr una línea por sexenio. Es decir, que si hubiéramos seguido en esa dinámica, Darío y Javier, si hubiéramos seguido en esa dinámica, en este momento no estaríamos hablando de la línea 3, estaríamos hablando de la línea 6. Sin embargo, hubo ahí un inter de 18 años, 3 sexenios, en los cuales no hubo la oportunidad
o no hubo la visión, o no hubo la capacidad de gestión adecuada, y pues lo único que conseguimos fue un BRT, un macrobús que está sobre la calzada de Independencia, que funciona bien, pero no es lo que la sociedad de la zona metropolitana de Guadalajara quiere. Nosotros en una encuesta que hicimos en el año 2011 y 2012, previo a la campaña presidencial, la gente nos dijo con mucha claridad que ellos aceptaban el macrobús, pero en realidad lo que les gusta es la línea del tren. Por cierto, quiero hacer un paréntesis. El sistema del tren es manejado a través de una empresa, vamos a llamarla paraestatal o un organismo público centralizado, que es ITEUR. Se maneja con criterios de una empresa, desde el punto de vista contable, y es uno de los pocos sistemas en el mundo, yo puedo hablarte que son como 2 o 3 en el mundo, que no ocupan subsidio. Es decir, el boleto que usted paga al usar el tren en la línea 1 y en la línea 2 es suficiente para mantener el propio sistema. No hay dinero como para generar una nueva línea. Okay. En ningún lugar del mundo, ningún sistema genera recursos para generar una nueva inversión. Ahí es donde entra gobierno, pero una vez que la gestión. Exacto, es lo importante. Lo que nosotros le llamamos la gestión, los que hemos estado en servicio público, le llamamos a fondo perdido, que fue lo que hicimos con la línea 3. Entonces, está en números negros, para que la gente me entienda, está en números negros el CITEUR, con línea 1 y con línea 2, y cuando tú haces este tipo de estudios, precisamente la Secretaría de Hacienda te revisa, que no vayas a generar un pasivo que sea una carga financiera para el Estado. En el caso, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México, yo acabo de subirme la semana pasada que estuve allá, pues todavía te siguen cobrando 5 pesos, cuando el metro en la Ciudad de México debía costar por lo menos 15 pesos. Y en Monterrey es subsidiado por el gobierno del Estado, también el Metro Rey. El único sistema que no se subsidia es el de Guadalajara. Y que quizás aquí valdría la pena destacar mucho que este es el esfuerzo de los jaliscienses. Es la queja histórica de los jaliscienses de cómo Jalisco resuelve su problema en forma propia, con sus recursos propios, con tarifas adecuadas para poder estar en condiciones de dar este servicio urbano, y que qué bueno que está planteado con esa visión, porque esto le permite tener también la posibilidad de que no tengamos una línea que se pueda, un servicio que se pueda quedar atorado tecnológicamente y científicamente por no contar con los medios para su renovación. Entonces, en ese sentido, creo que es un asunto que vale la pena mucho que tú estás Javier, destacando aquí. En calificaciones, el mejor sistema de transporte de Jalisco es la línea 1, la línea 2, en limpieza, en seguridad, en puntualidad, en exactitud, en accesibilidad, y todos estos aspectos se contemplaron para la construcción de la línea 3. Y quiero hacer también otro comentario con respecto a esta parte histórica de la línea 1 y la línea 2, época don Enrique Alba del Castillo y época de Cosío Rivera. Desde entonces siempre se había planteado la posibilidad de cómo le podemos hacer para reordenar el sistema del transporte, especialmente en el centro de la ciudad. Pasaron grandes ingenieros, grandes servidores públicos, y destaco lo de los grandes ingenieros, porque el ingeniero Matute, hizo un esfuerzo en su momento por modificar el famoso sistema octagonal y lamentablemente fracasó. Hubo muchos intentos de gobernadores, hablo de la época ya, digamos, Alberto Cárdenas, de la época Ramírez Acuña y de la época de Emilio, que pues, lo que alcanzó a hacer fue, en este caso, el macrobús. Pero fueron pues acciones aisladas y nadie pudo sacar los 800 camiones que diario pasaban por Avenida Alcalde, justo frente a la catedral. Ni los más de 65,000 vehículos que pasaban ahí todos los días. La única manera que había de poder reordenar era a través de una decisión histórica, una gestión extraordinaria con el gobierno federal y conformando uno de los equipos que mejor se han hecho en la historia de Jalisco para plantear un tema técnico
y poder de alguna manera tomar una decisión política con valentía, como fue en la época del gobernador Aristóteles Sandoval y del presidente Peña, que finalmente optaron por apoyar este proyecto. Finalmente, pues al día de hoy, es un gusto. Hace aproximadamente 20 días tuve la oportunidad que me invitó un amigo a comer ahí al centro de Guadalajara y me dio mucho gusto pararme justo frente a la catedral. Antes salía yo de la catedral cuando iba yo a algún servicio religioso, caminaba a 2 metros de la puerta de la catedral y había puros camiones, había puros atropellados, había pura contaminación, había puros vehículos. Hoy lo que vi fue unas fuentes, vi árboles, vi niños corriendo, vi gente caminando y gente disfrutando de algo que es muy importante para la catedral, que es el símbolo de Guadalajara. Finalmente, la línea 3, una de las cosas más importantes que provocó fue que le devolvimos el atrio después de 105 años a la catedral de Guadalajara. ¿Y cómo con una obra le regresas a la sociedad el espacio público como de la catedral? Es decir, regresas y hay una obra de infraestructura importante, ¿no? 2 kilómetros desde Jesús García hasta lo que no conocemos como los Aranzazús, el Parque San Francisco, pues todo se hizo peatonal. Prácticamente se dejó nomás un carril para servicio de los propios negocios que hay ahí. Pero la verdad es que es una obra que va, en su momento lo vamos a tocar más, pero se tomó siempre en consideración todas las cosas positivas y negativas que se generaron cuando se construyó la línea 2, que se hizo a cielo abierto, por todo lo que es Javier Mina, y también las experiencias que se tuvieron cuando se construyó el túnel de Federalismo con la línea 1. Todos esos aspectos se consideraron para poder desarrollar el proyecto de la línea 3. Estos antecedentes son importantes porque había visión desde que se proyectaron, como lo mencionaban, las 5 líneas. Jalisco demostraba que lo sabía hacer, con un sistema prácticamente autosuficiente, que no necesitaba ningún tipo de subrogación. Entonces, esos factores influyen para que el proyecto resulte viable financieramente con el gobierno, y seguramente entramos en una segunda etapa muy interesante que, si les parece, lo abordamos ahorita en el segundo bloque. Ya sabemos de dónde viene este contexto y regresamos aquí a Líderes. Adelante. Gracias.